En esta tercera y última parte de clases de micosis profunda vamos a ver las características de la paracoccidiomicosis, la coccidiomicosis y la histoplasmosis. Empecemos con la paracoccidiomicosis. Esta es una micosis sistémica producida por el Paracoccidioides brasiliensis. ¿Cómo entra al organismo el Paracoccidioides brasiliensis? A través de la mucosa bucofaringea. Por ejemplo, si uno usa palillos o restos vegetales o hojas o lo que fuera que están en el piso para limpiarse o sacarse restos de comida de entre los dientes, por ejemplo. Después otra vía es la mucosa respiratoria, inhalación de esporas en fase filamentosa y a temperatura corporal. Estas esporas se transforman en la forma levaduriforme. En la mucosa intestinal y ano, por ejemplo, nuestra gente del campo suele usar vegetales para la toilette anal después de la defecación, por ejemplo. Y también a través de la piel, algunas lesiones de la piel. A través de algunas lesiones de la piel. Abunda en las regiones selváticas húmedas. Preferentemente se ven agricultores y por supuesto el sexo masculino más frecuentemente. Acá tenemos un esquema donde nos muestra la frecuencia de esta micosis en América Central y Sudamérica, mostrándome con áreas de color amarillo en las zonas de baja preponderancia, de moderada incidencia con el color naranja y de alta incidencia con el color gris marrón. Fíjense que Paraguay está dentro de la línea de moderada frecuencia. ¿Cómo puede presentarse esta enfermedad? En una forma mucocutánea, en una forma ganglionar, en una forma visceral y en una forma mixta. Hay una clasificación basada en datos clínicos e historia natural muy interesante que clasifica la enfermedad como, número 1, paracoccidiomicosis infección. Una positividad intradérmica, ¿verdad? Pero el paciente no tiene lesiones. 2, una paracoccidiomicosis enfermedad progresiva afectando múltiples órganos y sistemas con respuesta humoral pero celular disminuida. Ahí tenemos dos formas, la forma aguda y subaguda y la forma crónica unifocal y multifocal. La forma aguda y subaguda son formas que afectan principalmente el sistema retículo endotelial. Esto se ve en niños y jóvenes, adultos jóvenes y pacientes con HIV. La forma crónica, que puede ser unifocal o multifocal, es una enfermedad sistémica con afectación pulmonar y o extrapulmonar. Esta es la forma que vemos en los adultos y en los ancianos. Entonces, paracoccidiomicosis infección, paracoccidiomicosis enfermedad progresiva y veremos el número, la tercera forma en la siguiente imagen. Y acá tenemos el tercer tipo, paracoccidiomicosis residual latente. Puede ser un hallazgo fortuito en autopsia, el huésped puede tener el parásito, puede haber algún síntoma pulmonar, puede no haber ningún síntoma. En general, no requiere tratamiento y la inmunidad del huésped en estos casos es normal. Acá tenemos las formas agudas y subagudas. Hay poco compromiso pulmonar y de mucosa. Lo que se observa es lesión de piel y hepatosplenomegalia y ganglios. Poco compromiso pulmonar y mucoso. Las lesiones son de piel entonces. Y hay afectación de hígado, de vaso y también afectación ganglionar. Acá tenemos la forma crónica. La aguda ya dijimos, aguda y subaguda. Ahora vamos a ver la forma crónica. En la forma crónica hay lesiones mucosas,
y lesiones pulmonares, que no se veía mucho en las formas agudas y subagudas. Esta es la forma que ataca a las personas mayores y ancianos. Lesiones entonces cutáneo mucosas, lesiones pulmonares, como nosotros estamos viendo en esa radiografía de arriba a la derecha, con sombras algodonosas en ambos pulmones. Afecta esófago, estómago, páncreas, suprarrenales, hueso, articulaciones, hígado, sistema nervioso central. Fíjense las mucosas de la boca en dos de las imágenes y lesión de piel peribucal en otra de las imágenes. La característica histológica de esta lesión es la hiperplasia pseudoepiteliomatosa del epitelio de la mucosa afectada. ¿Qué quiere decir? Que el epitelio tiene una hiperplasia que se parece a un tumor, pero no es un tumor, es solamente una hiperplasia. Además, por debajo del epitelio se encuentran granulomas gigantocelulares, microabscesos de polimorfonucleares, puede haber necrosis caseosa, hay fibrosis y dentro o fuera de la célula gigante encontramos el parásito característico. Acá tenemos el parásito en la imagen de arriba a la izquierda. Se observa con la flecha celeste un parásito con exoesporulación. La flecha roja con una coloración especial, en una coloración especial a la derecha arriba también me está mostrando el paracoccidioides con 2 o 3 exosporulaciones. A la derecha abajo estamos viendo un granuloma con necrosis en el medio y la flecha negra me está mostrando un esporo donde no, a este aumento no vemos exosporulación. Muchas veces no se ve bien la exosporulación, que tiene que ser de 2 o más para estar seguros, entonces recurrimos a las coloraciones especiales. Acá, por ejemplo, tenemos una radiografía torácica donde vemos una infiltración de ambos pulmones por imágenes algodonosas. Esto podría ser una tuberculosis también, ¿verdad? Pero al hacer una biopsia uno encuentra el granuloma y el parásito. Arriba vemos un granuloma y con parásitos, pero fíjense que no observamos exoesporulación. A veces es muy difícil observar la exoesporulación solamente con hematocilina y eosina, pero con una coloración especial la vemos perfectamente. Fíjense el paracoccidioides con las exoesporulaciones, dando el aspecto de timón de marino que vemos en la imagen de la derecha abajo. Esta es una hermosa imagen donde se ve un granuloma, se ve una célula gigante y dentro de la célula gigante multinucleada, miren la flecha, me está indicando un típico paracoccidioides con la exosporulación. Hay otras células gigantes y hay otros parásitos extracelularmente. Otra imagen donde se observa un granuloma, hay muchas células gigantes y se observa un parásito característico con la exoesporulación señalado con la flecha negra. Hay otras células gigantes que también tienen el parásito, pero no se observa muy bien la exoesporulación. Más imágenes histológicas que nos muestran el Paracoccidium brasiliensis a menor y a mayor aumento con coloración de hematocilina y eosina. Fíjense que a mayor aumento vemos las múltiples exoesporulaciones marcadas con una flecha negra. A la derecha estamos viendo una coloración especial de un paracoccidio dentro de una célula gigante multinucleada. Muy bien. Para completar esta parte de paracoccidiomicosis, traje un cuadro que me pareció muy interesante de cuál es la evolución de esta enfermedad según la respuesta inmune del huésped. Les pido disculpas, está en inglés, no encontré en español. En el medio, allá arriba, tenemos la inhalación del Paracoccidium brasiliensis que produce una infección pulmonar primaria. Y ahí viene una respuesta inmune del huésped. Veamos ahora la parte de nuestro esquema que está marcada con la flecha roja. Ese paciente controla la infección porque tiene un buen sistema inmunitario, digamos.
Entonces, ese paciente, ¿qué puede tener? Una infección latente o una infección regresiva. La infección regresiva tiene cicatriz y la infección latente hace un granuloma, ¿verdad? Hace un granuloma. Tanto el granuloma como la cicatriz pueden o no quedarse con hongos viables, o sea que están vivitos y coleantes los hongos, tanto en el granuloma como en la cicatriz. Entonces, si no hay células, si no hay hongos, el paciente se cura. ¿Ven? No y cura, dice abajo. Y si se quedan hongos latentes, yes, entonces puede haber una potencial reactivación. ¿Ok? Esa sería una forma residual con latente, pero hongos presentes, o sea que están vivos, con hongos vivos. Vayamos al lado derecho de nuestro esquema donde está la flecha amarilla. Este individuo que inhaló el Bacillus brasiliensis tiene una incapacidad inmune para controlar la infección, entonces ¿qué va a tener? Una enfermedad progresiva. Acá varía más o menos de acuerdo a la edad del paciente, si el paciente tiene más de 30 años de edad o si el paciente tiene menos de 30 años de edad o es un inmunosuprimido. Si el paciente tiene más de 30 años de edad, va a ir a una forma progresiva crónica. ¿Sí? Y si el paciente tiene menos de 30 años de edad o es inmunosuprimido, va a ser la forma aguda o la forma progresiva aguda subaguda que estuvimos viendo. Estas dos, tanto la crónica como la aguda subaguda formas, reciben tratamiento. Si este tratamiento es bueno, el paciente está bajo control, la enfermedad está bajo control, pero si esto no es tratado, mal diagnosticado, etc., el paciente puede ir a la muerte. La coccidiomicosis es otra micosis profunda bastante interesante de analizar. Es una infección micótica crónica necrotizante que clínica y patológicamente es idéntica a la tuberculosis. Está producida por el Coccidioides immitis y en el tejido el coccidioides se ve como esférulas o esporangios de 20 a 60 micras llenas de endosporos de 1 a 5 micras, como estamos viendo en la imagen de la izquierda. ¿Cómo se adquiere esto? Por inhalación de esporos que se encuentran en el suelo. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que este parásito crece en zonas específicas como desiertos semiáridos con suelos alcalinos, donde hay estaciones secas de varios meses seguidas por lluvias intermitentes sin heladas. Las esporas viajan por aire y por agua. No hay transmisión de persona a persona y ambos sexos son afectados por igual. Esta lesión micótica, llamada también la enfermedad del Valle de San Joaquín o reumatismo del desierto, tiene áreas endémicas. Fíjense en estas imágenes, las zonas rojas de Estados Unidos y de Sudamérica muestra las zonas endémicas. La inhalación de esporas produce una infección que en el 60 al 90% de los casos se cura espontáneamente, sin ningún tratamiento. Pero cuando hay factores genéticos, raciales, enfermedades como el SIDA, uso de corticoides, puede haber una evolución a enfermedad sistémica diseminada. ¿Cuáles son las formas clínicas de esta enfermedad? Tenemos primero la coccidiomicosis primaria, que es la que se presenta 1 a 3 semanas del contacto con el parásito. Es una enfermedad leve que desaparece sin necesidad de tratamiento, o sea, es autodelimitada. Puede afectar pulmones en forma asintomática o sintomática, o sea, el paciente no se da cuenta que tienen algo pulmonar, puede pasar como una gripe simple que cura sola y nunca se sospecha de la presencia de una coccidiomicosis, a no ser que
después de esto se haga un test de coccidioidina que dará positivo. O puede ser más sintomática, con signos también de gripe, pero mucho más llamativos. Los pulmones pueden presentar lesiones algodonosas, pequeñas, grandes, aspectos neumónicos, etc. También la coccidiomicosis primaria puede afectar en la piel en forma primaria, lo cual es muy raro. Después tenemos la coccidiomicosis secundaria. Tenemos ahí la pulmonar, que puede ser una benigna crónica, donde las lesiones pulmonares ya tienen nódulos fibrocaseosos y fibrocavitarios con cavidades bronquiectásicas, resultantes de una bronquitis necrotizante, por ejemplo. Pero esto puede curarse y dejar esas lesiones patentes tanto en el aspecto radiológico como anatomopatológico. O si no, esta coccidiomicosis secundaria puede ser progresiva. ¿En quiénes se ve esto? En pacientes inmunosuprimidos, pacientes trasplantados, pacientes con VIH, diabéticos, etcétera, etcétera. Y esta coccidiomicosis secundaria pulmonar puede producir una diseminación multisistémica. Esa diseminación es muy rara, el 1% de los casos nomás se ve, y puede ser a meninges, a piel, o sea, la lesión de piel generalmente es por diseminación secundaria, más que una lesión de piel primaria, como decíamos. Entonces puede afectar meninges, puede afectar piel en forma generalizada o cualquier órgano del organismo. Acá tenemos imágenes de pacientes de órganos de pacientes con coccidiomicosis. Tenemos un vaso con múltiples áreas nodulares, blanquecinas, irregularmente distribuidas. Fíjense el pulmón con una zona grande, nodular, blanquecina, de límites más o menos netos. También tenemos una radiografía donde nos muestran ambos pulmones imágenes radiológicas algodonosas de tipo bronconeumónico. Tenemos un riñón abajo, fíjense, con áreas nodulares, que bien podrían ser una tuberculosis, ¿verdad? Se necesita hacer un estudio histológico para ver realmente cuál es el agente causante de esta lesión. Y a la derecha abajo tenemos lesiones de piel causadas por el coccidioides himili. En algún momento, en otras clases de micosis, habíamos hablado que en la piel podíamos tener una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, ¿se acuerdan? ¿Qué es una hiperplasia pseudoepiteliomatosa? Es una hiperplasia del epitelio y se llama pseudoepiteliomatosa porque es muy grande y puede parecer un tumor, pero no es un tumor. Es una lesión reaccional. Y acá tenemos un epitelio con hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Fíjense el agrandamiento del espesor del epitelio y la profundización de las crestas en el tejido, conjuntivo. La lesión histológica de esta micosis es una reacción granulomatosa gigantocelular donde también hay focos microabscesuales con polimorfos nucleares. Pueden haber también eosinófilos. Acá, por ejemplo, tenemos dos imágenes. Una a la izquierda donde se ven dos células gigantes. La célula gigante de arriba muestra un parásito señalado con la flecha negra. Lo mismo a la derecha, un parásito que está fuera de una célula gigante y rodeado por reacción inflamatoria mixta. Fíjense ustedes otras imágenes que nos muestran a la izquierda muchas células gigantes y un parásito bastante grande señalado con la flecha amarilla
con múltiples endosporulaciones. A la derecha 2 parásitos con endosporulaciones. Fíjense que el tamaño es menor que el de que el Rhinosporidium severi. Además, la cápsula es de un espesor menor y más homogénea en su aspecto. Acá tenemos 3 imágenes. Fíjense las imágenes de abajo. Una menor aumento, otra mayor aumento. En la imagen de la derecha se observa un granuloma señalado con la flecha amarilla y dentro del granuloma encontramos una enorme célula gigante tipo Langhans con 2 esférulas de coccidioides. A la izquierda hay un mayor aumento de un granuloma y la flecha acá me está señalando la célula gigante. Y dentro de la célula gigante encontramos esférulas de coccidioides en diferentes estadios de maduración. Eso es lo que les quería decir, que estas esférulas de coccidioides nosotros podemos ver en diferentes estadios de diferenciación, más grandes, más pequeñas en un corte histológico. Arriba estamos viendo las esférulas de diferentes tamaños. Asimismo podemos ver en los cortes histológicos, más grandes y más pequeñas, de acuerdo a las áreas que estemos examinando. Y esta es nuestra última imagen de este parásito. Fíjense que bien se ve, uno grande, ¿verdad? Más evolucionado, abajo a la izquierda, otro más pequeño, arriba, el más grande ya abierto, roto y expulsando sus endosporos. Fíjense que la pared de estas esférulas es mucho más fina que la pared de las esférulas del Rhinosporidium severi. Y para terminar esta sesión de micosis de esta clase número 3, sobre el tema vamos a ver algunas características de la histoplasmosis. Acá tenemos un esquemita de lo que es la histoplasmosis, que es una micosis profunda que es producida, fíjense a la izquierda de nuestro esquema, por el Histoplasma capsulatum. El Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico que fue descubierto en Panamá en el año 1905 por Samuel Taylor Darling y que habita en los suelos húmedos ricos en materia orgánica y que está distribuido por toda América. A la derecha de nuestro esquema nos dice, afecta principalmente a los inmunosuprimidos y que produce en ellos una enfermedad diseminada con afectación de pulmones, de piel, de médula ósea, ganglios y que se trata, bueno, eso no nos interesa, con antimicóticos como la anfotericina B y otros medicamentos para el efecto. Entonces, tenemos una infección micótica sistémica, profunda y sistémica, causada por el Histoplasma capsulatum. ¿Cómo uno adquiere esto? Por inhalación de los esporos que están en el suelo, donde se concentra materia fecal de pájaros y murciélagos que tiene alta concentración de nitrógenos. En el tejido se presenta como un esporo pequeño, de 2 a 4 micras, de una pared fina, homogénea y que es bien identificable. Esta es una micosis muy similar a la tuberculosis en su presentación clínica, en su evolución, en todo. Debemos observar los parásitos para realizar el diagnóstico. Y su diagnóstico diferencial, entonces, ¿cuáles son las enfermedades que tenemos que pensar para el diagnóstico diferencial? La tuberculosis, la coccidiomicosis y la sarcoidosis. ¿Cuáles son sus formas clínicas? Acá debemos acordarnos de la tuberculosis, porque tiene las mismas características, igualito. Una histoplasmosis pulmonar aguda, autodelimitada como primo infección que puede pasar totalmente desapercibida después de 3 a 17 días de la aspiración de los hongos.
Esto en el 90 al 95% se cura, pasa desapercibida, puede presentarse como una gripe que ni siquiera pensamos que puede ser una histoplasmosis aguda. Por supuesto, para que esto ocurra, el paciente tiene que estar inmunológicamente competente. Después tenemos la histoplasmosis pulmonar crónica. Igual que la tuberculosis, puede ser por reinfección externa o interna. Y ahí sí las lesiones pulmonares son mucho más grandes. Se pueden formar cavernas, lesiones ganglionares importantísimas, focos nodulares diseminados por ambos pulmones, etcétera, etcétera. A partir de una histoplasmosis pulmonar crónica o de una aguda, podemos tener una histoplasmosis diseminada fulminante con afectación multiorgánica. ¿Y en quiénes se va a ver esto? En pacientes que tienen bajas defensas, pacientes que tienen cáncer, que están siendo sometidos a quimioterapia, pacientes con VIH, etcétera, etcétera. Acá tenemos dos imágenes, una radiografía pulmonar anteroposterior que nos muestra a los pulmones con múltiples nódulos totalmente distribuidos en la superficie pulmonar, sobre todo en los 2/3 inferiores. Esto podría ser también una tuberculosis pulmonar, por lo tanto, como les decía, lo más importante en los diagnósticos diferenciales de estas micosis es hacer una biopsia y, por supuesto, encontrar el parásito. A la derecha que tenemos un corte de pulmón donde encontramos un nódulo más o menos delimitado, blanquecino, que llega hasta la pleura y retrae la pleura. También es una histoplasmosis. ¿Qué observamos en estas imágenes? Un paciente con una histoplasmosis cutánea. A la derecha estamos viendo acúmulos de los parásitos, uno de ellos, el mayor, señalado con una flecha amarilla. Fíjense, el parásito es una levadura que mide de 1 a 3 micras de diámetro, que tiene un halo claro perinuclear y una pared muy fina que no tiene doble contorno. Y a la izquierda abajo vemos una coloración especial donde se observa perfectamente las membranas sin doble contorno del parásito. Otro corte histológico donde las flechas negras me están señalando los parásitos. Se dan cuenta que están en acúmulo, a veces están sueltos, pero en general están en acúmulo, son pequeñitos, ¿ven? Con un halo perinuclear y una fina membrana. Estamos viendo acá, en esta imagen, células del sistema reticular endotelial llenas de parásitos con las características que estuvimos describiendo en las láminas anteriores. Acá tenemos nuestra última lámina de la clase de hoy, donde se observa señalado por una flecha amarilla un acúmulo de parásitos con las características que ustedes ya conocen y que estuvimos describiendo. Y con esta clase terminamos nuestro ciclo de micosis profundas. Muchas gracias.